Los 7 sellos de Apocalipsis. El profeta Daniel tuvo un sueño en el que vio 4 animales que representaban 4 imperios universales y luego el reino de Dios. Otro poder de naturaleza distinta emergería del cuarto imperio, en un símbolo que se cumple en el papado. La obra predicha para este símbolo en la profecía sería que perseguiría a los creyentes, que cambiaría la ley de Dios y que se ensoberbecería. Todo esto durante un periodo de 1260 años de hegemonía que acabaría en el año 1798. Y llegado a este punto, en algún momento posterior, Dios hace un juicio en el cielo, y ese juicio en el cielo es la misma escena de Apocalipsis 4 y 5. Se corresponde a Apocalipsis 4 y 5 según comparamos con la escena celestial de Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10. El profeta Daniel nos cuenta en el capítulo 8 de su libro que tuvo una visión relacionada con la anterior y que esta visión era para el tiempo del fin. La sucesión de imperios será la misma: medos y persas, griegos y Roma. Los mismos poderes se levantan en la tierra en una sucesión de hegemonía y declive hasta el fin del tiempo. Y de la Roma pagana, el símbolo en esta profecía se deriva a la Roma papal, heredera de la vocación de la antigua Roma de dominación del mundo. El mismo poder opresor de los hijos de Dios se levanta y entonces la visión se focaliza especialmente sobre él y sobre su obra. Hasta que en la visión alguien pregunta acerca del tiempo cuando esto dejará de ser, y se le permite al profeta escuchar acerca de ese tiempo cuando esa obra opresora terminaría. Esto se correspondería en esta visión del capítulo 8 a las anteriores vistas en el capítulo 7, versículos 9 y 10, y en Apocalipsis capítulos 4 y 5, una escena celestial también, y en este caso dice hasta dentro de 2300 años, y entonces será la purificación del santuario, que es una manera de hablar acerca del juicio de Dios. De modo que tenemos en paralelo la visión de Apocalipsis 4 y 5, la escena celestial en la visión de Daniel capítulo 7 y la escena celestial en la visión del capítulo 8, y las tres en términos distintos nos hablan del juicio de Dios. Atendiendo al paralelismo de estas visiones y sus temas, concluimos que los versículos de Daniel 7, versículos 9 y 10, y Daniel 8:14 son el mismo evento, el juicio final, y que en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 se describe la escena, mientras que en Daniel 8:14 se señala una fecha. Vamos a ver esto en un esquema para mayor claridad. Tenemos en la columna de la izquierda el Daniel capítulo 7, en la columna del centro la visión en el capítulo 8 y en la derecha la escena celestial de Apocalipsis 4 y 5. Vemos que en Daniel 7 hay una sucesión de imperios que va desde Babilonia
Medo-Persia, Grecia hasta Roma, y vemos después el desarrollo del papado en la imagen del cuerno pequeño. Entonces, una vez descrita la obra del papado, la escena deja de ser terrestre para volverse al cielo, una escena celestial. Y ahí dicen los versículos 9 y 10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Habrá otras versiones que en lugar de juez digan tribunal. Es una escena de juicio en el cielo previa a la segunda venida de Jesús. En el capítulo 8 de Daniel vemos la misma sucesión de imperios, excepto Babilonia, porque Babilonia ya no existía en este momento, de la visión, Medo-Persia, Grecia, Roma, el desarrollo del papado con la misma imagen de un cuerno pequeño. En lugar de emplear una descripción de la escena del juicio, se pregunta acerca de tiempo y se responde acerca de tiempo. Se da un cómputo para llegar a una fecha hasta 2300 tardes y mañanas, y esa fecha será la fecha del juicio, que es su escena paralela en el capítulo 7 del mismo libro del profeta Daniel. En Apocalipsis capítulos 4 y 5 ya estudiamos en un tema anterior el paralelismo que hay entre esa visión, el capítulo 4 y 5, y los elementos de la visión celeste de los versículos 9 y 10 en el capítulo 7 de Daniel. Luego tenemos que en Daniel capítulo 7 se nos describe una visión de juicio. Aquí. En el cielo previo a la segunda venida de Jesús. En Daniel capítulo 8 se nos va a dar una fecha para ese juicio previo al advenimiento. Y en Apocalipsis capítulo 4 se nos vuelve a describir la escena de juicio, y en este caso la misma que en Daniel capítulo 7, la misma a la que se le da una fecha en el capítulo 8 de Daniel, solo que en este caso se nos va a hablar de esta escena de juicio celestial como el marco en el que se abrirán los sellos, y que es el tema de nuestro interés en esta serie de estudios. Visto estos paralelos bíblicos, diremos que el libro de Apocalipsis capítulo 5, ahí leemos que nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Pues bien, visto estos paralelos bíblicos, diremos que el libro de Apocalipsis 5 es uno de los libros de Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, cuando dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El libro que aparece en Apocalipsis 5 es uno de aquellos libros que se abrieron en el capítulo 7 de Daniel. El profeta Daniel escribe: los libros fueron abiertos, y es la misma escena en la que Juan ve la rotura de los sellos para abrir el libro. Es la misma escena de juicio. Como ejemplo de que además del libro de la vida hay otros libros relacionados con el juicio, ya que en el capítulo 7 de Daniel, versículo 10, dice: los libros se abrieron, veamos este versículo de Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense que el juicio fueron juzgados, el juicio se hace en función de un conjunto de libros. Y es interesante notar como en este versículo el libro de la vida se trata aparte también de el conjunto de los libros. Se habla de los libros fueron abiertos y otro libro, el de la vida. Igual que se nos habla en el capítulo 7 de Daniel de los libros en general, y luego en el capítulo 5 de Apocalipsis se trata de este libro aparte. Ya doy por sentado que es el libro de la vida, aunque lo veremos un poquito más adelante. De modo que, acompañado por ángeles celestiales, nuestro sumo sacerdote Jesucristo, aquí tenemos ese título y aquí textos que lo avalan, por si lo quieren leer tranquilamente, acompañado por ángeles celestiales, nuestro sumo sacerdote Jesucristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial, y aquí tenemos el texto de Daniel 7, 9 y 10, texto de Daniel 8, 14 y los textos que ocupan nuestro estudio en Apocalipsis 4 y 5, siendo los tres referidos a la misma escena. Entró en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, dio principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la tarea del juicio y hacer una obra de expiación por todos los que resulten tener derecho a ella. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo entra al lugar santísimo del santuario celestial en una fecha determinada, en el tiempo de la Odisea, para hacer una obra de juicio y para que, habiendo hecho esa obra de juicio, todos los que tengan derecho sean limpiados, es decir, sea hecha por ellos una obra de expiación.